Muy buenas a todos, vamos a comenzar con la revisión número 2, en este caso de nuestro amigo que se encuentra en República Dominicana. Vamos a abrir el modelo para poderlo visualizar en 3 dimensiones, para hablar un poco de su conjunto. Vamos a tratar de dar algunos consejos para que el ingeniero mejore el diseño en el caso de que decida tomar las decisiones que le vamos a indicar. Muy bien, primeramente vamos a hablar un poco del conjunto. Estamos hablando de una estructura de hormigón armado que tiene 5 pisos, tiene el sistema de viga descolgada. Sabemos que la viga descolgada es un buen sistema cuando estamos trabajando con estructuras de esta dimensión en altura, y además el tema del punzonamiento nos lo va a absorber la viga. No vamos a tener que colocar el típico ábaco que colocamos aquí por el tema del punzonamiento si dimensionamos correctamente la viga. Es decir, que la viga descuelgue al menos el doble del tamaño de la losa. Cuando son losas aproximadamente de unos 25 centímetros, pues tenemos que descolgar la viga al menos otros 25 centímetros por debajo. Aquí se puede apreciar un poco por debajo que la viga está descolgando correctamente de la losa. En este punto no está descolgando mucho, pero bueno, ya se entiende el concepto que quiero dejar. Muy bien, vamos a hablar ahora de este muro que tenemos aquí. Es un muro de mampostería. Sabemos que los muros de mampostería en la realidad, ¿cómo deforman? Pues bien, en la realidad el sistema de trabajo de un muro de mampostería son diagonales o bielas a compresión cuando viene el sismo en un sentido o en otro. Es decir, cuando venga el sismo en este sentido, que tenemos aquí en el sentido Y, si lo queremos llamar así, lo que va a hacer es que esta diagonal que tenemos aquí va a entrar en compresión. Y cuando venga el sismo en el otro lado, pues vamos a tener la otra diagonal que va a trabajar también en compresión. En otras palabras, si nosotros hacemos un pequeño esquema con las plantas de la edificación de la siguiente manera, vamos a tener un conjunto de niveles que van a tener, van a estar cerrados, mejor dicho, por mampostería. Y nosotros podemos modelar esa situación de varias formas. Si nosotros tenemos un hueco aquí, es decir, tenemos aquí una puerta, tendremos que entender que esa diagonal se va a ver interrumpida por esa puerta. Entonces no se va a generar esa diagonal de compresión de forma íntegra, completa. Entonces la diagonal va a estar interrumpida. Esa diagonal de compresión puede tener este tamaño aproximadamente y se debe de calcular. Eso se puede calcular y de hecho el programa nos lo puede calcular, pero no de la manera en cómo se ha modelado aquí. Es decir, aquí se ha modelado con un elemento de rigidez infinita, lo cual no está mal. Simplemente quiero dejar un mensaje de aviso de que cuando nosotros modelamos con esta situación, en Vigas Muros Editar podremos ver el muro. Vemos que es un muro de mampostería, y en este muro de mampostería nosotros definimos en obra datos generales las características de esos muros. Vamos a ver los muros, podemos definir desde aquí, ¿no? Estamos hablando de hormigón en muros, pero aquí están las características para la mampostería. Entonces, en muros de mampostería genérico tenemos el módulo de elasticidad. Sabemos que esto interfiere en lo que es la matriz de rigidez discretizada de ese muro. Entonces este valor es sumamente importante para lo que es esa discretización. Lo que cabe decir es que este muro puede agrietarse en obra, y los modelos matemáticos de hoy en día son modelos de elementos finitos, y los elementos finitos tienen esa rigidez infinita. Entonces cuando nosotros hacemos la deformada, por ejemplo, vamos a hacer una deformada del primer modo de vibración, que es un modo que está desplazando bastante masa. ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos que esto está discretizado con unos triángulos, como podemos observar aquí, y esto va a deformar siempre así. Pero claro, va a deformar siempre así, siempre y cuando el sistema no se vea agrietado, y eso es lo que no calculan los programas hoy en día. Entonces esta deformación va a ser real siempre y cuando este muro mantenga su rigidez, pero eso puede ser que no sea del todo así. Puede ser que esa rigidez se pierda por el hecho de que es mampostería y es un material que es por definición frágil. Entonces esta deformación podría variar con el tiempo por el agrietamiento sucesivo de estos muros. Y cabe decir que
estos muros que han sido introducidos en el programa como elementos finitos, por ejemplo, yo no los habría introducido para considerar la rigidez de esta parte de aquí. Yo no los habría considerado porque están abiertos. Es decir, no trabajaría como diagonal, entonces yo prefiero realizar un cálculo en el cual estos muros no los tenga en el modelo. ¿De acuerdo? Luego también habría que preguntarse si existen más muros por aquí. Entonces estoy seguro que van a haber más muros por aquí, por esta parte de la edificación. Si vamos a la pestaña de entrada de vigas, estoy bastante seguro de que esos muros no van a ser los únicos de la estructura. Entonces mi pregunta es, ¿por qué se ha modelado esta parte de aquí con mampostería, como un muro, como un elemento finito, y aquí no? Entonces, si se hace aquí, muy bien, vamos a tener una deformada, pero es muy probable que esto que tenemos aquí también lo tengamos aquí, entonces va a influir en la deformada del conjunto. Entonces, al final, ¿qué es lo que quiero decir? Pues que hay que tener en cuenta un poco estas consideraciones y saber qué método estamos usando para analizar. En este caso estamos usando el método de elementos finitos. Bien, si nosotros venimos aquí y hacemos clic aquí donde dice elementos constructivos, esto es distinto. Esto no es un elemento finito. Si nosotros introducimos esta cuestión de aquí como unos elementos de mampostería, lo hablamos en el curso precisamente de la mampostería, de la interacción de la mampostería con las edificaciones. Nos fijamos especialmente que si nosotros introducimos este muro, va a trabajar en el modelo no como un elemento discretizado, sino como una diagonal. Entonces van a ver estas diagonales a compresión que las va a calcular el programa, y además podemos analizar los sucesivos estados de agrietamiento que va a tener la estructura con estas diagonales a compresión, y esto se va a cumplir siempre y cuando no haya ningún hueco en el interior. Es decir, en el momento que tenemos un hueco, esa diagonal deja de existir, esa diagonal ya no existe, ya no se puede transmitir correctamente el esfuerzo de esa biela, entonces ya no trabajaría de esa manera. El ingeniero ha modelado para tener en cuenta una rigidez de ahí que casi es inapreciable. Entonces la pregunta sería en este caso el por qué, ¿no? ¿Por qué lo ha hecho así? Se tendría que preguntar en este caso el por qué, simplemente llegar a una conclusión de por qué se ha tomado esta decisión. Habría que verlo, ¿no? Habría que revisar un poco más, tener más datos para poder seguir dialogando sobre ese tema. Muy bien, otra cuestión que veo son las columnas orientadas, que están orientadas de forma selectiva, por ejemplo, por razones arquitectónicas. Estoy bastante seguro de que estas columnas van en este sentido, ¿no? Cuando podrían ir perfectamente en el otro sentido, sabiendo que el sentido débil de esta edificación, estamos hablando que es en el eje X. En el eje X tenemos el sentido débil, sin embargo vemos un muro colocado en este lado, ¿no? En este sentido horizontal, en el lado que no necesitaría tanto el muro, vemos un muro, ¿no? Entonces este muro también me hago la pregunta de el motivo por el cual ese muro ha sido colocado, ¿no? Ese muro perfectamente podría no colocarse en obra, ¿no? Por supuesto le va a aportar rigidez en el sentido Y, estoy seguro de eso, pero hay que ver si es necesario o no. Hay que analizar el periodo de vibración en los dos sentidos y ver si es necesario o no es necesario ese muro. Lo que siempre se recomienda en estas estructuras es llegar a un sistema de esta manera, ¿no? Vamos a tomarle una foto visto en planta y vamos al Paint, al programa del Paint, y vamos aquí y vamos a ver qué decisiones yo tomaría para este proyecto en cuanto a la colocación de elementos que puedan reforzar, ¿no? Entonces primeramente trataría de orientar las columnas todas en este sentido, eso es lo primero que haría. Lo segundo es tratar de colocar selectivamente tal vez un diafragma colocado de esta forma en este punto y en este punto del extremo, ¿no? Y tal vez en estos dos lados también, es decir, de esta forma, tratar de hacer un sistema donde la rigidez yo la concentro en las esquinas y concentro la mayor masa repartida en el eje X, en todo este sentido, ¿no? Entonces, trabajar en esa línea. Intentaría hacer un diseño que trabaje en esa línea.
Aquí, por ejemplo, el ingeniero ha colocado unos muros, ¿no? Esos muros de mampostería que estamos hablando, que a nivel matricial, por supuesto, van a aportar una cierta rigidez, pero luego tal vez falte un poquito por aquí, ¿no? Bien, el caso es que voy a salir de aquí, bueno, me voy al programa, mejor dicho, vamos a continuar con el análisis, ¿no? Bien, tendríamos que ver los modos de vibración, vamos a ver los desplazamientos de masas, la justificación de acción sísmica. Veríamos lo siguiente, vamos a ver, este modelo estoy recién realizando los chequeos, es un modelo que no he visto, entonces tengo que ver cómo están las deformadas, ¿no? Entonces en el modo 1, en X se está desplazando bastante masa, el ingeniero ha corregido el valor del LGZ, muy bien hecho, pero existen estas cuestiones que hemos hablado al inicio del vídeo, ¿no? Se lo dejo para que piense un poquito en este caso, ¿no? Entonces el modo 1 en X, si yo vengo para aquí en la deformada, le hago modo 1 en X y le ponemos un valor de exageración de unos 50 para ver los desplazamientos, vamos a ver que acorde a la relación de los desplazamientos de masas obtenidos en esa tabla, vamos a ver que el comportamiento del edificio es correcto, ¿no? Es decir, de alguna manera es correcto, tal vez está exagerado, presenta un poco de aleteo en esta parte superior, un poco. También, para verlo mejor, para este caso, como tiene balasto, este modelo, pues va a tambalear un poquito más, ¿no? Entonces el tema del balasto es otro tema que podemos seguir comentando en este mismo video. Le voy a poner un valor de porcentaje de desplazamientos más pequeño para apreciar mejor el balanceo del edificio, ¿no? Aquí se aprecia mejor. Este balanceo es correcto. En el caso de que estuviera diseñando, en este caso mi persona, este proyecto, podría dejarlo así, es decir, no me pondría a arreglar más la torsión en este caso. Ha repartido bien las rigideces, ¿no? Pero tenemos esta situación de aquí, ¿no? Que, como les decía, es muy probable que también vaya a haber estos mismos muros por aquí. Así que cuidado con esa cuestión, y el periodo de vibración en este sentido habría que chequearlo para ver si está muy alto o no. Volvemos a la justificación de acción sísmica y veríamos, por ejemplo, un periodo que está de 0.69, 0.7, ¿no? 0.7. Este periodo, en comparación con el otro, es mayor, ¿no? Es decir, en el otro lado, en el sentido Y, tenemos un periodo menor. Este periodo estaría correcto para la edificación. Aquí me parece un poquito alto el periodo en ese lado, y las derivas obviamente en ese sentido van a ser más acrecentadas. Entonces si nosotros vamos a las distorsiones y vemos las derivas en ese sentido, en el sentido corto de la edificación, vemos que la deriva, por ejemplo, en el sentido X, que es el lado corto de la edificación, si no me equivoco, tendría que revisar, pero veríamos que hay derivas que están cercanas al valor del límite, ¿no? Habría que ver por ejes, ¿no? Estoy bastante seguro que en el eje que estamos indicando, es decir, en el sentido X, precisamente, sí, estamos bien. Estoy revisando, y si le hago la vista 3D lo vamos a ver con mayor claridad, pero en el sentido donde tenemos concretamente una menor inercia por la planta, por la forma rectangular, vemos que la deriva se ha incrementado en este lado. Entonces las derivas aquí estamos cercanos a el límite, cercanos al límite. Por ejemplo, para Colombia, para la normativa de Colombia, no cumpliría ese valor de deriva, porque el valor de deriva para Colombia sería 1 dividido 100. Entonces para República Dominicana no tengo el dato exacto, tendría que revisar, pero por ahí ronda también, por 1,100, 1,50. Entonces estamos cerca del valor límite en cuanto a la deriva. Las paredes que aquí tengamos pues van a tener una propensión a despegarse, ¿no? Porque esta losa de aquí se va a mover con respecto a la de abajo un porcentaje superior al que admite la mampostería y puede agrietarse y puede desprenderse. Entonces estas paredes de aquí están con ese peligro, vamos a decir así. Yo rigidizaría el edificio más en este sentido, ¿no? Trataría de estas columnas reorientarlas o
hacer algo de ese estilo, ¿no? Porque el periodo de vibración se asume que más o menos este edificio tendría que tener 1, 2, 3, 4, 5, 0.5 segundos en los dos sentidos, ¿sí? Como máximo. Bien, dicho esto, vamos a analizar un poco el tema de el otro sentido, es decir, vamos a justificación acción sísmica, vendríamos por aquí, vemos el otro sentido que es el modo 3 en Y, modo 3 en Y, entonces en la deformada tenemos que ver el modo 3 en Y, sería el modo 3 en Y. Bien, lo vamos a exagerar a un valor de 30 porque tiene menos periodo, entonces así vemos el balanceo de forma más correcta. Muy bien, debido a que los valores de participación de masas son altos, en este caso es del 82%, si no me equivoco, tenemos también el LGZ bajo, observamos un muy buen comportamiento en el sentido Y del edificio. El edificio en su conjunto está correcto, no podemos decir que esté mal, está bien, pero los comentarios son esos, ¿no? Cuidado con los materiales que usamos. Para un diafragma es mucho más efectivo y fiable trabajar con hormigón armado, aunque el hormigón armado sigue siendo un material que es frágil, ¿no? Pero es menos frágil que la mampostería. Entonces, para un diafragma lo mejor es realizar lo que el ingeniero ha hecho aquí, ¿no? Es decir, aquí sí que le ha colocado hormigón armado en esa parte de ahí y en la otra parte no. Entonces esas son las preguntas principales para este proyecto. ¿Por qué en un lado se trabaja con un material para el diafragma y por qué en el otro lado se trabaja con hormigón armado para el diafragma? Luego observo que ha colocado columnas cada cierta distancia para confinar los bordes de ese diafragma, ¿no? Hay un video en YouTube en el cual hablamos del confinamiento que tienen que tener estos muros en los bordes. Tiene que haber un armado de refuerzo en los bordes. Por ejemplo, este muro, por su deformación natural, yo le colocaría otra columna aquí en este extremo. ¿Por qué? Porque es la parte que se va a comprimir del muro cuando el sismo venga en el sentido en el eje Y, de ahí va a venir, entonces se va a comprimir y la parte de aquí abajo es la que suele fallar siempre. Concretamente esta parte, si no está confinada, si el ingeniero solamente termina el muro aquí y no le colocan ningún elemento confinado, esta parte se le puede, en un sismo muy severo, se le podría desprender todo el hormigón y la armadura quedaría vista. En otras palabras, después del sismo, lo que pasaría sería algo así. Vendría el ingeniero a ver esta parte de aquí y vería que ha quedado la malla al descubierto. Toda esta malla de aquí, justamente en esa parte que estoy señalando, quedaría al descubierto. Más o menos una cosa así. Y tendríamos concretamente toda esta zona que se habría desprendido todo el hormigón. Es una típica falla por compresión del hormigón en los extremos laterales, la parte de abajo del muro. Entonces estas zonas tienen que estar confinadas. Tienen que tener como la columna que tenemos aquí, pues una parecida aquí en este extremo. Bien, vamos a salir de aquí y vamos otra vez al programa para seguir analizando, ¿no? Vamos a ver, la cimentación escogida ha sido una cimentación en losa, gestión de losas. Vamos a decir datos de la losa. Es una losa que tiene un balasto determinado, ¿no? En el tema del balasto no voy a entrar. Estos son cuestiones de tema de los cursos, que nosotros estamos centrándonos en qué módulo de balasto tenemos que aplicar dependiendo del tamaño de la losa, dependiendo de los asentamientos previsibles que pueden haber en la edificación. Se pueden hacer unas estimaciones de cuál es el mejor módulo de balasto a colocar. En este caso ha colocado un balasto que sería para un suelo bastante bueno, un comportamiento que no tiene tanto efecto de muelle. Hay suelos que tienen mucho más comportamiento de muelle que es para este valor colocado, ¿no? Estamos hablando de suelos que tendrían valor de 700, sería un balasto mucho más, podemos decir, mucho más efecto de muelle. En este caso no tiene tanto efecto de muelle, según lo colocado, este valor de 2000 que le ha colocado a todas las losas, ¿no? Bueno, esto hay que estudiarlo. En cuanto a la distribución,
me parece muy correcta. La distribución de la cimentación es muy lógica. El ingeniero lo que ha hecho ha sido trabajar con una selección manual del tamaño del plinto, y luego en los isovalores hay que chequear que efectivamente no se estén sobrepasando las tensiones en el terreno, ¿no? Nosotros vendríamos aquí, tensiones en el terreno, y habría que ver las tensiones máximas y ver que no superemos en las tensiones la tensión máxima del suelo, ¿no? Esto habría que verlo con tranquilidad, y esto el ingeniero tendría que revisar, ¿no? Toda esta zona, por ejemplo, se podría plantear aumentar un poco el tema de las dimensiones, ¿no? Donde vemos las zonas concentradas de esfuerzos, y esa es la forma de proceder. Luego otro chequeo que hay que hacer es el chequeo de punzonamiento, aprovechar que tenemos esta opción y comprobar los punzonamientos que tenemos en la losa, por ejemplo. Entonces en la comprobación vemos que hay elementos que no cumplen por poquito, no está cumpliendo por poquito el tema del punzonamiento, el perímetro crítico en esta cimentación colocada. Y bueno, son cosas que se pueden mejorar pues incrementando el peralte de esta losa o colocando un refuerzo, ¿no? Colocando un refuerzo, podría colocar un refuerzo de esta manera, es decir, generar refuerzos. ¿De acuerdo? Aquí nos creamos un refuerzo que puede ser a 45 grados o puede ser tipo viga, ¿no? En este caso es un refuerzo a 45 o puede ser un armado tipo viga. Tendríamos que ponerle la referencia viga, tenemos que decirle un armado, por ejemplo phi de 20, 2 phi de 20, la anchura de la viga puede ser el valor del ancho de la columna, más o menos unos 40. Aquí la dimensión de los estribos, vamos a poner estribos del 12, separación entre armaduras cada 10, por ejemplo. El diámetro no es válido, vamos a ver, aquí estaría, vamos a poner así, aceptar. Longitud desde el soporte, vamos a dejar este valor y le hacemos un clic ahí. Vamos a ver si con esto cumple. Vemos que no se absorbe el perímetro crítico. En este caso no estaríamos absorbiendo el perímetro crítico con ese refuerzo, tendríamos que incrementarlo, incrementar la longitud de este refuerzo. Bien, de esa forma se trabaja para ir absorbiendo el tema de los punzonamientos en los plintos. De hecho no cumple punzonamiento también porque si nos fijamos en el tamaño, para la altura que tiene esta edificación, incluso visualmente podemos ver que es bastante pequeño, ¿no? Entonces el plinto tendría que aumentarse tal vez unos 15 centímetros más aproximadamente, o 20 centímetros más, para estar en un tamaño del lado de la seguridad. Bien, estos son los comentarios que podemos hacer para este proyecto y le deseo suerte al ingeniero con el proyecto. Espero que pueda tomar las mejores decisiones y cualquier cuestión se comunica. Saludos para todos y nos vemos en los siguientes videos.